Hola, en esta presentación vamos a comentar brevemente dos de las técnicas de estudio que se proponen en este taller: la síntesis y la elaboración de representaciones gráficas. Como recordarán, en nuestro encuentro anterior, reflexionamos sobre la lectura comprensiva como una práctica que requiere de ciertas habilidades y también comenzamos a practicar el subrayado sobre el texto y la elaboración de notas marginales. También vimos que en los textos académicos suele presentarse una estructura en la que el autor nos introduce primero al tema, luego desarrolla su tesis o su idea principal y luego refuerza en la conclusión esta idea. En esta oportunidad avanzaremos incluyendo dos herramientas más que nos permiten comprender, identificar las ideas principales y apropiarnos de la información contenida en los textos. Estas herramientas son la síntesis y la elaboración de una representación gráfica. Es muy útil contar con ellas porque además de permitirnos visualizar mejor la información, nos invitan a crear relaciones, a registrar nuevas preguntas y a construir reflexiones sobre el tema del texto. Comencemos por la síntesis. La técnica de síntesis busca comunicar en pocas palabras las ideas centrales que propone el autor. Este es un aspecto importante a tener en cuenta porque se trata de reelaborar para expresar con nuestras palabras lo que dice el autor. Es muy importante que respetemos siempre lo que el autor está diciendo y que no confundamos la síntesis con la elaboración de una opinión personal sobre el tema. Hacer una síntesis es muy útil porque implica que reflexionemos acerca del significado de las palabras del autor y, en el acto de expresarlo con nuestras propias palabras, nos apropiamos del mensaje. Una diferencia que es muy importante tener en cuenta es que la síntesis implica reorganizar y reelaborar la información contenida en el texto, pero utilizando nuestras palabras. Es decir, es una instancia en la que nosotros somos, de alguna manera, los que definimos con otras palabras lo que se dijo en el texto. En este sentido, la síntesis se diferencia del resumen, porque en el resumen lo que se hace es transcribir, es decir, copiar lo que está contenido en el texto. El resumen es la copia de aquellas ideas principales que nosotros identificamos, mientras que la síntesis es la reelaboración de estas ideas con nuestras palabras. Vayamos ahora a las representaciones gráficas. Cuando elaboramos un esquema o una representación gráfica, recuperamos la información del texto, pero también analizamos, mentalizamos y organizamos esa información visualmente. Se trata de expresar gráficamente y de manera jerarquizada las diferentes ideas para que sean comprensibles de un solo vistazo. Hay muchos tipos de representaciones gráficas. Podemos elegirlas pensando en qué tipo de información queremos representar. No es lo mismo si queremos hacer una comparación entre datos, si queremos mostrar el orden cronológico de distintos sucesos, si queremos comparar distintos elementos atendiendo a distintas variables. Aquí vemos 4 tipos de representaciones gráficas. En el cuadernillo ustedes van a encontrar también distintos tipos explicados. Lo que vamos a hacer en esta presentación es concentrarnos en 2 de las opciones que tenemos para hacer una representación gráfica
que es el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. En el caso del cuadro sinóptico, lo que se busca es ordenar la información en niveles de jerarquía o de generalidad, desde lo más abarcativo hasta lo más específico o particular. Para señalar estos niveles, lo que utilizamos son llaves. Como vemos en este modelo, tenemos distintos niveles, en este caso son 4 niveles, que diferencian la idea más general, luego ideas principales, dentro de estas a su vez ideas complementarias, y los detalles pueden ser también ejemplos en un último nivel. Se lee de izquierda a derecha. Acá podemos ver en este ejemplo que trata sobre el tema proteínas, que hay 3 niveles definidos de generalidad, empezando por el tema principal, que son las proteínas. Vemos que estas proteínas, en este caso hay descritas 4 categorías: la clasificación de las proteínas, las propiedades que tienen las proteínas, las funciones que cumplen y su estructura. Y a su vez, esas categorías, 3 de ellas, están desglosadas en conceptos más particulares. Mayor especificación en cada uno de estos 3 niveles. El mapa conceptual, por su parte, representa, mediante palabras significativas, las ideas centrales de un texto. A su vez, se utilizan líneas y conectores entre estas palabras para reflejar las relaciones lógicas entre las ideas o los conceptos. Cada nivel del esquema representa un nivel de generalidad y de jerarquía también. Como podemos ver en este ejemplo, las distintas ideas aparecen enlazadas por líneas y a su vez se detallan en esas líneas los conectores. El mapa conceptual debe funcionar de manera tal que nosotros podamos leerlo, podamos ir narrando el hilo conductor entre las ideas, desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En síntesis, entonces, podemos decir que construir representaciones gráficas nos permite visualizar de manera eficaz los conceptos clave del texto y sus relaciones. La tarea de elaboración de representaciones gráficas implica comprender cómo se relacionan estas ideas y evaluar su nivel de relevancia y de generalidad. También identificar cómo se relacionan o se vinculan entre sí los conceptos. Hay diferentes tipos de organizadores gráficos y estos diferentes tipos pueden resultar más o menos adecuados de acuerdo al tipo de información que queremos representar y a las relaciones entre esas ideas. Depende del objetivo que busquemos con la representación, si queremos comparar, si queremos mostrar un orden cronológico, si queremos explicar relaciones de causa-consecuencia o ordenar jerárquicamente, vamos a elegir un tipo u otro de representación gráfica. A partir de esta presentación, los vamos a invitar a poner en práctica estas técnicas con algunos textos para volvernos expertos en elaborar representaciones gráficas y redactar síntesis.